La policía y la Guardia Civil se están convirtiendo en piezas esenciales, ahora para ayudar a controlar las cuarentenas. Y hay cantera, hoy han iniciado el curso escolar. Los agentes han llegado a la academia con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Hasta las maletas han guardado la distancia social. Todos con mascarilla, ordenando las literas e incorporando las aulas a 2 turnos con más clases telemáticas. Buenas tardes, eso en Ávila y en Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez acercan posturas. El encuentro se ha presentado como si de una superproducción se tratara. Cámaras de televisión institucionales, 22 banderas y comparecencia conjunta. El presidente del Gobierno ha sido recibido en Sol con todos los honores y por primera vez hemos visto relajada la tensión entre ambas administraciones. Y la reunión además ha sido productiva porque se han creado grupos conjuntos que ya han comenzado a trabajar esta tarde. Daniel de la Fuente. Sí, grupos de trabajo con representantes de ambos equipos de gobierno que se encargarán de analizar la situación semanalmente, también de proponer medidas y de canalizar los efectivos para hacerlas efectivas esas medidas. Dice Sánchez que espera que sean beneficiosas para ambas partes y por su parte Ayuso espera que Madrid salga adelante, que evite ese segundo confinamiento porque asegura sería la muerte para la Comunidad de Madrid. Que estamos aquí para salvar vidas, que confíen en nosotros. Que vamos a doblegar la curva, que nuestro objetivo es claro, es firme, es salvar vidas. Con las medidas restrictivas en Madrid y el confinamiento de familias en pisos pequeños, vuelve a surgir la figura de las arcas de Noé. Las medidas se aplicaron en China, en Wuhan. Se utilizaron hoteles vacíos y espacios públicos para alojar a los asintomáticos y controlar las cuarentenas. El Gobierno no lo descarta, aunque la decisión está en manos de las comunidades. Gobierno y agentes sociales llegan a un acuerdo para regular el teletrabajo, que ha venido para quedarse. Una empresa de Valladolid se vio obligada por las circunstancias en pleno confinamiento y han sido tales las ventajas que no han vuelto a la oficina. Y lo que nos hemos dado cuenta es que estábamos a gusto, trabajábamos bien, éramos igual o más productivos, con lo cual no tenía sentido, después de finalizar el estado de alarma, volver a la oficina. Todavía nos quedan unas horas de verano, pero en lo meteorológico el otoño se ha adelantado. Estos días serán muy parecidos a los del fin de semana, con algunas lluvias y con temperaturas frescas. El cambio importante llegará a finales de esta semana, cuando bajarán los termómetros y pasaremos frío. Solamente con actuaciones conjuntas, donde hay un paraguas nacional, vamos a poder sacar adelante esta situación. Ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica. Intercambio dialéctico constructivo y un ambiente distendido, muy alejado de los dardos que se han estado lanzando en ruedas de prensa y redes sociales ambas administraciones. La buena sintonía se ha traducido en acuerdos y en la puesta en marcha de un grupo de coordinación que se va a reunir todas las semanas. Daniel de la Fuente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han aparcado momentáneamente esas diferencias para mostrar unidad en una reunión en la que no se han acordado medidas concretas como tal, pero sí la creación de ese grupo de trabajo. Sánchez también le ha pedido el refuerzo de la atención primaria y el aumento de rastreadores, y Ayuso le había pedido que también se reforzasen los controles en Barajas. Se espera que estas medidas tengan buena respuesta, que tengan sus efectos, pero se preparan para cualquier escenario posible. Enfado. Hacemos una reunión familiar de 6 personas, no contagiamos. Si lo hacemos de 7, sí. Y resignación. Me parece horrible, pero en fin. Creo que estamos pagando justos por pecadores. Esas son las dos caras de la moneda que han dejado las nuevas restricciones en las áreas confinadas, algo a lo que hay que sumar la confusión en la aplicación de las medidas. Creo que no ha cambiado mucho, pero porque además no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Algunos aseguran que no saben si pueden. Para otros, estas medidas no tienen demasiada lógica. Que no tiene ningún sentido que tengan que salir a trabajar
a zonas que no están confinadas y vuelvan aquí, o sea, les confinen. La actividad en la jornada de hoy ha sido similar a la que se ve otros días, aunque con mayor presencia policial para informar sobre las restricciones. Yo sigo viendo el mismo trasiego de gente, el mismo trasiego de coches. Yo creo que igual de gente, incluso yo he visto más gente hoy en el mercadillo de Rafael Alberti. Desde la hostelería la preocupación es mayor. La reducción de aforos y horario hace que muchos vean de nuevo la sombra del ERTE. El miedo es que nos puedan mandar al ERTE otra vez o cerrar. En estas primeras 48 horas no habrá sanciones, pero a partir del miércoles tocará rascarse el bolsillo. Sánchez y Ayuso aparcan cualquier diferencia. Es que estamos aquí para salvar vidas, que confíen en nosotros. Que vamos a doblegar la curva, que nuestro objetivo es claro, es firme, es salvar vidas. Ni una sola crítica, todo lo contrario, hasta comprensión de la situación de Madrid. Madrid reviste unas singularidades que no tienen otras comunidades autónomas. Y eso no es como consecuencia del gobierno autonómico, es como consecuencia de las comunicaciones, como consecuencia de las infraestructuras. El presidente del Gobierno ofrece colaboración, rastreadores al Ejército, asistencia del Ministerio de Sanidad, pero recuerda también que es Madrid quien debe tomar las decisiones. Este es un principio de cooperación, en ningún caso de jerarquía, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Ni estados de alarma ni confinamientos. Eso es la muerte para nuestra comunidad y, por tanto, por ser el motor económico de España para todos. Ayuso le ha pedido hospitales de campaña en lugares estratégicos como Barajas para hacer pruebas a la entrada. La movilidad es la clave de este virus. Una ley orgánica para el cumplimiento de las cuarentenas, clarificar la situación de las bajas laborales y del absentismo escolar. De momento, ambas administraciones crean un grupo de trabajo que se reunirá semanalmente y piden confianza y colaboración. Todo en un acto donde no ha faltado una imagen de todo el recorrido y donde hasta 24 banderas han presidido la rueda de prensa. Curiosas las declaraciones que hacía hoy otro presidente, en este caso el de la Generalitat catalana. Quim Torra aconseja no viajar a Madrid salvo causa de fuerza mayor. También ha pedido que no se deje salir a nadie de allí si no ha dado negativo en una prueba PCR. Que no es permeti sortir de Madrid ni viatjar a Madrid si no es té la certesa de que aquella persona realment no té cap símptoma. El govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Madrid es la comunidad autónoma con peores datos de la pandemia. De hecho, la incidencia acumulada es la mayor, con 682 positivos por cada 10.000 habitantes. Lo podemos ver en el gráfico. Sin embargo, hay otras regiones donde la expansión del virus se ha producido de forma más rápida en el último mes. En Madrid se ha duplicado, pero en rojo pueden ver las comunidades autónomas donde se ha llegado a cuadriplicar esa incidencia. En Castilla-La Mancha se ha pasado de los 97 a los 374 positivos por 10.000 habitantes. Y en Extremadura ocurre algo parecido. Mientras en Castilla y León se registran ahora mismo 318 positivos por cada 10.000 personas, aproximadamente el doble que hace un mes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ayudarán a las policías municipales de Castilla y León a controlar el cumplimiento de las cuarentenas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, han firmado un protocolo de actuación. El Ejecutivo Autonómico informará en todo momento a la delegación sobre los criterios sanitarios contra la COVID-19. Aquí o ganamos todos o perdemos todos. Eso es algo que lo tenemos claro, que todos somos responsables de la salud de todos. No solo los poderes públicos, pero especialmente los poderes públicos. Si de verdad queremos hacer que el efecto sea disuasorio, que completemos las medidas, no solo las sanciones administrativas, sino que incluso pueda haber también otro tipo de consecuencias para que la gente alcance a entender que la cuarentena tiene que respetarse. La crisis del COVID en China nos dejó una solución que funcionó en Wuhan, la puesta en funcionamiento de las arcas de Noé. Son un cortafuegos contra el virus. Pueden ser hoteles, residencias de estudiantes o espacios públicos como polideportivos donde poder cumplir el aislamiento con rigor. Las familias que viven en pisos pequeños temen enfrentarse a otro confinamiento, como está ocurriendo ahora en algunos barrios de Madrid.
Valladolid, barrio de la Rondilla. Aquí la mayor parte de sus viviendas son de los años 60, apenas si superan los 60 metros cuadrados y únicamente cuentan con un baño. En estas circunstancias, cuando se vive con más gente, guardar una cuarentena es complicado. Tiene que ser horroroso, sobre todo por el baño. Muy difícil, no, es imposible. Es imposible. Pero aunque falta espacio y ante el aumento de los contagios, muchas familias ya han pensado cómo organizarse si uno de sus miembros tiene que aislarse. Se va a la habitación del fondo y se queda allí. Hay que hacerlo, no queda otro remedio. Por supuesto que lo puedes hacer porque lo haces, pero vamos, las pasas canutas. De vivir en un piso reducido, ella sabe mucho. 50 metros cuadrados, para ser exacta. Y ahí a diario viven 4 personas. Quizás por eso si le hablamos de un posible aislamiento. No me lo quiero ni plantear, por favor, ¿eh? Ante estas situaciones, contar con un alojamiento alternativo para pasar las cuarentenas, las llamadas arcas de Noé, parecen más necesario que nunca. Ya en abril se ofrecieron hoteles, hostales y pensiones, y ahora los hosteleros de Valladolid están dispuestos a colaborar de nuevo. Dependiendo de la disponibilidad que haya y cómo se pueda plantear esto, pues la hostelería siempre ha sido muy generosa. De esa posibilidad también están muy pendientes en este otro barrio vallisoletano, en Las Delicias, donde algunos de sus vecinos Tendremos que andar con cuidado para que no nos toque. De lo que prefieren hablar es de hacer todo lo posible para evitar esos casos. La Fiscalía de Valladolid ha archivado la denuncia contra la Consejería de Sanidad por la construcción del Hospital de Burgos. No ha visto indicios de delito, todo en el mismo día en el que el PSOE ha publicado un informe en el que alerta de supuestas irregularidades. Luis Tudanca ha acusado a la Junta de querer ocultarlo. El señor Mañueco y el señor Mitadiel tienen que explicar por qué desde hace meses conocen informes de altos cargos nombrados por su gobierno que alertan de irregularidades, que alertan de sobrecostes, que alertan de un contrato claramente fraudulento y no han hecho nada. No solo no han hecho nada, sino que han utilizado todos estos meses para ocultar esta información. Los médicos alertan de la situación límite a la que está llegando el sistema sanitario. La sobrecarga de las urgencias, el colapso de la atención primaria y el agotamiento de los sanitarios son los principales motivos de esta saturación. Los profesionales exigen un acuerdo político para solucionar los problemas que llevan arrastrando meses. Priorizar las consultas presenciales, dar una respuesta más rápida a los pacientes con pruebas PCR es lo que reclaman los sanitarios, al igual que más personal en atención primaria. Desde Sanidad son conscientes de la situación, pero Fernando Simón asegura que no se llegará a un panorama como el de la primera ola de contagios. A ver, en una situación como esta todos nos gustaría tener 3, 4, 5, 6 veces más médicos de los que tenemos, pero los médicos que hay en España son los que hay. Yo creo que la primera ola se pasó con muchas complicaciones, pero se consiguió trabajar en gran parte gracias al esfuerzo inhumano que hicieron los profesionales sanitarios de todos los niveles. Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande. Saturados es la palabra que se repite entre los profesionales médicos de atención primaria en la provincia de Palencia. Se sienten desmotivados y cansados. Las agendas están súper cargadísimas. La gente ya no da abasto. En los centros urbanos y en muchos centros rurales se están viendo 50, 60 pacientes diarios. Se está descuidando mucho porque tienes que atender con prioridad estos COVID a los enfermos crónicos y pluripatológicos. Aseguran que son los primeros interesados en atender a los pacientes de forma presencial, pero entienden que la Junta priorice la atención telefónica para evitar los contagios. Una situación que está desbordando al personal de administración y a los sanitarios. La solución, según los sindicatos, es la contratación de más personal. Comprendo a los pacientes, comprendo que se enfaden. También es un problema de la gerencia, que no ponen nuevas líneas telefónicas ni contrata nuevo personal administrativo. El sentir de la población es que los centros están cerrados y nada más lejos de la realidad. Eso no es cierto. Otra de las soluciones para CSIF pasaría por externalizar los equipos de COVID-19. Hay que sacar los equipos COVID de los centros de salud con otro equipo diferente. Por cierto, que el aumento de contagios en Valencia ha llevado al Ayuntamiento de la capital a clausurar los parques infantiles y las zonas deportivas de mayores. La Junta de Castilla y León anunció hace un mes que las 4 universidades públicas de la comunidad se iban a encargar de hacer los análisis PCR de los colegios para reducir la presión en sanidad. Pero a día de hoy los laboratorios están parados y ni siquiera se han firmado los convenios. Educación, recordarán, ha externalizado este servicio con las mismas mutuas que se encargan de recoger las tomas. El curso escolar lleva 2 semanas en marcha y ya hay más de 100 clases en cuarentena.
Más de 2.000 niños en casa y sus familias sufriendo el retraso en la realización de las pruebas PCR. De momento no se cumple el plazo de 36 horas que la Junta anunció. Tampoco son las universidades las que están realizando los análisis, pese a que así se comprometió hace un mes. Las 4 universidades públicas tienen la experiencia. Durante el estado de alarma y hasta el 30 de junio, investigadores voluntarios realizaron más de 30.000 PCRs. Ahora en sus laboratorios están a la espera para reactivar la maquinaria, pero la burocracia avanza más despacio que la voluntad. Algunas universidades no quieren esperar más ante la preocupante evolución de la pandemia. En León se han adelantado contratando a 3 técnicos de laboratorio que harán análisis para atención primaria y hospitalaria, mientras se decide cómo se gestionan las pruebas de COVID escuela. Hay una reunión mañana. En el edificio Lucía de la UBA, en breve comenzarán a trabajar investigadores de las universidades de Burgos y de Valladolid de forma voluntaria, hasta que se formalicen los contratos. Con distancia de seguridad, cumpliendo con las medidas, los mayores de 65 años de Burgos han empezado esta mañana a recoger sus mascarillas. El Ayuntamiento de la ciudad las vuelve a distribuir, como hiciera hace unos meses. Los interesados deberán acudir a los centros cívicos con su documento nacional de identidad. Y comenzamos la semana con un descenso en el número de casos con respecto al fin de semana. Hoy se suman 477 más que ayer y la cifra total rebasa los 48.061 para ser exactos. Hay 11 fallecidos más y 373 brotes activos, 99 de ellos en Burgos, después de que la provincia haya rozado hoy el centenar de casos nuevos. Mientras en Valladolid, la Junta insiste en confinar Pesquera de Duero. Hoy vuelve a publicar en el Bocil la orden para hacerlo a partir de mañana. Recuerda que en el municipio hay transmisión comunitaria y concreta un poco más respecto al texto de la semana pasada, que fue anulado por el juez por falta de argumentos. Sanidad puntualiza que ha habido 3 brotes desde el 24 de agosto y remite de nuevo al informe epidemiológico. En un día marcado también por un cambio en los juzgados. A partir de ahora, los que ratificarán o no estas medidas en todo el país serán los tribunales superiores de justicia. Todas estas decisiones van directamente al TSJ porque ha cambiado la norma en el conjunto de la nación, ¿no? Para evitar esta, a veces, diferencia de resoluciones aplicando nosotros más o menos siempre los mismos criterios, ¿no? Hoy el Ministerio de Sanidad ha actualizado la cifra de contagios con respecto al viernes, ya que, como saben, desde el fin del estado de alarma, los fines de semana no publica datos. España suma 31.428 contagios más, una cifra un poco más elevada que los últimos lunes. Además, desde el viernes han perdido la vida 168 personas a causa del coronavirus. Además, Fernando Simón habla ya por fin alto y claro de una segunda oleada. Es cierto, estamos en un incremento clarísimo. ¿Se puede llamar segunda ola? Me parece, no tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola. Entonces, tenemos una situación en la que, sin que sea igual en todos los territorios, sí que a nivel nacional tenemos un incremento claro, con un peso importante de algunas comunidades autónomas, y si vamos comunidad por comunidad, sí que tenemos varias comunidades que están creciendo. La Junta ha puesto en cuarentena 48 nuevas aulas de centros educativos en Castilla y León. Todas las provincias menos Ávila registran algún caso. Y en un municipio sevillano, 10 clases también están en cuarentena, tras los casos confirmados de 7 alumnos y una docente. Todos los chicos y chicas de estas aulas continuarán el curso de forma telemática durante los próximos 15 días. No creo que sea justo porque los inmigrantes que conozco, pues la gran mayoría sí, que en ningún momento se plantearon y no llevar a los niños al colegio. Los inmigrantes que viven en Castilla y León están hartos de que se les asocie con el absentismo escolar, porque no es así. En muchos casos viven en familias con pocos recursos, pero eso no es un obstáculo para que renuncien a su formación, ni siquiera en plena crisis sanitaria. Siham es marroquí, tiene 3 hijos. Están en el colegio. La mayor tiene 12 años, su hermana tiene 10 años, el pequeño tiene 5 años. Hoy ha acudido a esta ONG para solicitar una beca escolar que no es fácil conseguir. Buenos días.
Porque hay más de un centenar de peticiones para 40 programas de ayuda. La educación es importante y tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que avanzar, tienen que buscar su vida, su futuro. Muchas de las personas migrantes que han llegado hasta aquí, una de sus intereses es que sus hijos tengan un buen estudio y una buena formación. Por eso Daniela, brasileña y con 4 hijos, se queja de que se relacione absentismo escolar con inmigración. No creo que sea justo, ¿sabes? No creo que sea justo porque los inmigrantes que conozco, pues la gran mayoría sí, que en ningún momento se plantearon y no llevar a los niños al colegio. Ella y su marido hacen un gran esfuerzo para que sus hijas puedan estudiar. Este año tiene que sumar a los gastos habituales el de las mascarillas. Pues por las 2 pequeñas, haciendo un cálculo un poco por encima, pues saldrá 60 euros al mes. Es una de las hijas de Daniela. Ella ha sufrido durante meses las dificultades de la educación online. Mis hermanas pequeñas dependían mucho de mí y de mi hermano para ayudarles con las dudas sobre todo. Y claro, compartir un ordenador pues sí que ha sido algo complicado. Por cierto, Catherine está en la universidad. Estudia trabajo social con un objetivo: poder ayudar en un futuro a familias como la suya, a familias sin recursos. La incidencia de la enfermedad en China se ha reducido a niveles que permiten respirar muy tranquilo al gigante asiático. Apenas se detectan casos. La información la hemos conocido de primera mano, a través de una soriana que vive en Tianjin. Apenas hay positivos y los que se detectan llegan a través de los retornados. Mejora la situación en China, al menos así lo asegura la soriana Cristina García, afincada en Tianjin. Una evolución que no es fruto de la casualidad, ya que según explica su confinamiento ha durado cerca de 6 meses. Las fronteras han estado prácticamente blindadas y no ha salido de su lugar de residencia habitual hasta hace 2 semanas. Se toman más a raya las medidas del gobierno y también el gobierno es más estricto en ese sentido. Eso ha hecho que toda la situación con el virus se haya solventado bastante más rápido que en España. Todos los que llegan son de los retornados, de la gente que se quedó fuera. Además, a países como España ni siquiera se puede viajar, ya que si lo hacen no podrían regresar a China. Aparte de las cifras de contagios que acumula, la percepción que allí se tiene de España durante la pandemia no es buena en absoluto. Yo desde fuera, todo lo que llega son gente en discotecas, gente haciendo comidas o mítines con muchísima gente, sin precaución ninguna, la gente viajando por toda España, playas llenas, y es que al final eso es lo que ha matado a España a día de hoy. Cristina tuvo que suspender sus planes de viajar a España este verano y espera que al menos la situación vaya mejorando para poder regresar de visita en Navidad. Hoy ha dimitido el ministro de Sanidad de la República Checa por las críticas a su gestión de la pandemia. El coronavirus se expande rápidamente por este país, que ya es el segundo territorio con mayor incidencia de Europa en los últimos 10 días, solo por detrás de España. Nueva sesión de la Comisión de las Eólicas en las Cortes de Castilla y León. La ex vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, ha negado que tuviese constancia de las presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos durante su etapa en el Gobierno regional. No tuve nunca ni constancia, ni duda, ni se me ha percibido de ninguna clase de que pudiera estar sucediendo algo irregular. Durante esa comparecencia ha habido un momento de tensión entre el portavoz socialista y el presidente de la Comisión de Ciudadanos. El PSOE ha reprochado a la formación naranja que la legislatura pasada permitiese que se paralizara esta comisión. Y la tercera vez que alguien dice la misma estupidez, entonces ya es un problema fisiológico, psiquiátrico, que su traducción aproximada es cretinismo, debilidad mental o imbecilidad. Yo le ruego el mínimo respeto. Luego, lógicamente, cada uno... ahí están las declaraciones del anterior legislatura. Si usted se da por legislatura. aludido... No, yo no me doy por aludido. Usted expresamente dice esas alegrías verbales. El Gobierno dejará usar el superávit a los ayuntamientos, pero pretende eliminar el fondo anunciado de 5.000 millones de euros para ayudarlos. Este fondo no aparece en el borrador del nuevo Real Decreto que elabora el Estado y al que ha tenido acceso el diario El Mundo. Según este medio, además de eliminarse el fondo, tampoco se contempla un fondo específico para el transporte público. Estos cambios se conocen tras la primera derrota que recibió Pedro Sánchez en el Congreso en esta legislatura, cuando los grupos le tumbaron el decreto de las remanentes.
Comienza el curso de Escuela Básica en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, un año que combinará formación presencial y telemática, lo que ha obligado a dividir en dos grupos la promoción de 2.540 alumnos. Hoy ha ingresado el primer turno y todos han sido muy disciplinados. Vuelve un sonido que se echaba de menos en la Escuela Nacional de Policía. El de un nuevo comienzo. Estas maletas no solo guardan ropa, albergan ilusiones y el futuro del cuerpo. Hemos dividido la promoción de escala básica en dos turnos. Uno que se está incorporando ahora mismo y el siguiente que se incorporará el día 5. Estos dos grupos van a alternar la formación presencial con la formación online. Porque la pandemia afectará a todas las parcelas de la vida en este centro. Todos los alumnos han pasado una prueba serológica. Por cuestiones de seguridad por el COVID se van a hacer binomios, es decir, su compañero de usted de la habitación siempre, permanentemente tendrán que bajar al comedor juntos. Y las secciones, es decir, las clases que tradicionalmente se conforman por orden alfabético, se crean ahora en función de la autonomía y provincia de procedencia del alumno. Las secciones que habitualmente son de 46-47 alumnos, pues en este curso van a ser de 22. Las habitaciones que tienen una capacidad de 4 personas van a estar ocupadas por 2. Todo para asegurar que contenidos que no se pueden realizar de forma online, como defensa personal, tiro o intervención policial, se impartan con todas las garantías. Aumentan las condenas a menores en nuestro país. El año pasado se impusieron más de 14.000 sentencias a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. En Castilla y León se registraron 707. Otro dato preocupante lo encontramos en los delitos de naturaleza sexual. En 2019 se condenó a 548 menores en España, un tercio más que el año anterior. Ha representado una nueva situación en la vida de la persona con Alzheimer que no es capaz de comprender, ha hecho a la persona con Alzheimer más vulnerable a las situaciones de abuso y de malos tratos. El empeoramiento de la demencia viene determinado también por la interrupción prácticamente inmediata de las atenciones especializadas que ofrecen las terapias no farmacológicas. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y las asociaciones que trabajan cada día con las familias no han querido que el COVID eclipse una jornada muy importante para ellos. La situación de dependencia de estas personas es total y en muchos casos la prevención es vital. Antes de que aparezcan los primeros síntomas tenemos que estar preparados. En talleres como este de Soria ayudan a enfermos de Alzheimer mediante la estimulación cognitiva utilizando, por ejemplo, sopas de letras. Para María es su primer día. Y solo con el marido digo, pues así me distraigo un poco, aprendo un poco y no se me va olvidando todo. Eso es mi esta. Y si no me pasa nada, pues lo haré. Pero el coronavirus ha alejado a muchos enfermos de los centros de día y esto tiene consecuencias. La mayoría de las familias lo que nos han comentado después de este confinamiento, estos meses, ha sido que han notado muchísimo bajón en su familiar, en cuanto a cognitivamente, físicamente y en general. Eso quiere decir que la estimulación pues siempre es beneficiosa. Y es que si para todos la situación que vivimos es difícil, para ellos lo es aún más. En cuestión al razonamiento y demás que lo pierden, pues muchos no entienden por qué tienen que llevar mascarilla, por qué la distancia social cuando siempre han estado con sus familiares o su gente cercana como han querido, entonces les cuesta un poquito más entenderlo. Porque el Alzheimer afecta directamente a la zona cerebral que guarda la memoria más reciente. La ONU ha condenado a España a indemnizar al leonés Rubén Calleja, un joven con síndrome de Down que comenzó hace 10 años su lucha por la escuela inclusiva. A los 11 fue apartado del colegio ordinario y se le recomendó su escolarización en un centro de educación especial, a lo que su familia se negó. La ONU ha sentenciado que el Estado discriminó a Calleja y exige una FP inclusiva para Rubén y una indemnización por el daño emocional y psicológico. El rey ha reafirmado el compromiso de España con la ONU, que dice que este año está puesta a prueba por el COVID-19. Han sido las palabras de Felipe VI en la Asamblea General de Naciones Unidas, que en esta ocasión se está celebrando telemáticamente. Coincide con el 75 aniversario de la fundación de este organismo, cuya trayectoria repasamos a continuación. Este año se cumplen 3/4 de siglo de esta firma en San Francisco, la de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, nacida para evitar una tercera guerra mundial. En sus 75 años de vida ha sido el foro de discusión de los problemas mundiales con discursos históricos como los de Fidel Castro y el Che Guevara. Y las amenazas de invadir nuestra patria. Los protagonistas de la Guerra Fría. And with nuclear weapons. Los de las crisis de Oriente Medio. O monarcas como Isabel II o dos reyes de España.
Los españoles siempre hemos superado los tiempos difíciles. Su órgano de dirección es el Consejo de Seguridad. Tiene 5 miembros permanentes con derecho de veto, que utilizan cuando una decisión no les conviene. Esto ha provocado fracasos diplomáticos en conflictos como los de Siria, Yemen o Sudán del Sur. La ONU ha tenido más sombras, como no haber impedido en 1995 la masacre de 8.000 personas en Srebrenica, en la guerra de Bosnia. A pesar de esos tropiezos, sus cascos azules han contribuido a la paz en 72 misiones alrededor de todo el mundo. Naciones Unidas también trabaja para ayudar a los que más sufren, aunque sin conseguir reducir su número. Se estima que a finales de año habrá 80 millones de desplazados y más de 250 millones de personas sufrirán hambruna. Además, entre sus objetivos está poner el foco en la lucha contra el cambio climático, con cumbres como la de Madrid del año pasado. The climate and environmental emergency. O en estos momentos también el combate contra la pandemia. Lo hace con pocos recursos. Solo ha recibido la 1/4 parte del dinero que le prometieron sus miembros para frenar el coronavirus. El Teatro Real vivió anoche una jornada de protestas por parte del público del Gallinero y la obra tuvo que cancelarse. El respetable entendía que no se respetaba la distancia de seguridad como en el patio de butacas. El presidente del Teatro Real ha reiterado que se cumplía con la legalidad, aunque ha dicho que siente profundamente lo sucedido. Hemos reducido unilateralmente el aforo al 65% para dar un elemento de espacio más. Casualmente, en la noche de ayer, el aforo del teatro era del 51%, es decir, la mitad del teatro estaba vacía. Noticia de última hora, hay acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno para regular el teletrabajo. Mañana se aprobará el anteproyecto en el Consejo de Ministros. En Valladolid hemos visto el caso de una empresa que empezó a teletrabajar en el confinamiento y viendo los buenos resultados han decidido seguir así. La empresa de Jezabel fue una de las muchas que tuvo que teletrabajar durante el estado de alarma. Y lo que nos hemos dado cuenta es que estábamos a gusto, trabajábamos bien, éramos igual o más productivos, con lo cual no tenía sentido, después de finalizar el estado de alarma, volver a la oficina. Y por eso decidieron ser una empresa 100% remota. Aumenta la motivación del equipo, es infinitamente mejor de cara a la conciliación. Han proporcionado todos los equipos a sus empleados y para quien no tenga espacio suficiente en casa. Hemos alquilado estos puestos aquí en el coworking para que de forma ocasional o permanente el que quiera se venga a trabajar aquí y ya está. No tener una oficina física abre sus fronteras. Trabajar con cualquier persona, no solo de España, sino del mundo, con lo cual son muchísimas oportunidades. Tanto que desde hace unas semanas les llueven los currículums. Una chica española pero que vivía en Vietnam, y también nos han llegado muchos currículums de gente de Latinoamérica. Solo hace falta un requisito: una buena conexión a Internet. Ahora mismo hay gente que está trabajando en el pueblo. En esta empresa de marketing online trabajan 9 personas. Salamanca ha vuelto a aliarse con la historia y en pleno Colegio de los Escoceses ha aparecido lo que podría ser la primera obra de William Shakespeare, que llegó a España. Es una tragicomedia romántica, al más puro estilo del dramaturgo inglés, que lleva por título Los dos nobles caballeros. Nadie podía sospechar que entre estos anaqueles nos encontráramos con esto, un volumen de teatro inglés con obras impresas entre 1630 y 1635, entre ellas la considerada la primera obra de Shakespeare llegada a España. Es un volumen realizado por Hugh Semple, el fundador del Colegio de los Escoceses. En la primera página, John está casi convencido de que es una anotación manuscrita de Hugh Semple, del fundador. La importancia es que creemos que es el único que hay, que lo tenemos nosotros. Semple era un conocido erudito, amante de la cultura y las artes, y que seguramente formó este volumen uniendo algunas piezas llegadas a España a través de algún viajero procedente de las Islas Británicas. Un hombre doctísimo, dice Lope de Vega. Entonces había relaciones con un mundo cultural más amplio en Madrid de esa época. Semple fundó en Madrid su Real Colegio para formar a sacerdotes escoceses. De ahí el colegio se desplazó a Valladolid y en los 80 a Salamanca, llevando siempre consigo su fondo bibliográfico, donde ahora aparece esta joya localizada por azar por el investigador de la Universidad de Barcelona, John Stone.
Hoy comenzábamos con el inicio del curso de la Escuela de Policía de Ávila y con la importante reunión en Madrid entre los presidentes Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Ahora nos vamos, pero pueden seguir informados en nuestra web. Les dejamos con los deportes y con Fernando Escudero. Adiós.